entonces comenzamos la conferencia. Muchas gracias a todos por la asistencia, por la madrugada. Entonces hoy vamos a continuar la serie de las monedas de la independencia. La otra vez hablamos de las monedas pues, de la patria boba, la vez pasada, entonces esta vez vamos a hablar de las monedas de la Gran Colombia. Extraño aquí en este puesto pues a don Alberto Gómez, que siempre era un asiduo asistente a todas mis conferencias, tanto aquí en el Poblado como aquí en la Bastilla. Entonces vamos a hacerle hoy, quise traer esta foto de la visita cuando estuvimos en la Casa de Moneda. Estuvimos con don Alberto allá en Ibagué. Entonces esto es como un pequeño homenaje a la memoria pues, de don Alberto Gómez Ferrer, que si no hubiera sido pues, por circunstancias de la vida, estoy seguro que estaría sentado aquí escuchándonos la conferencia y participando. Entonces vamos a hablar hoy, como continuación de las monedas de la independencia, de las monedas de la Gran Colombia. La Gran Colombia no existe como tal históricamente, o sea, el nombre de Gran Colombia. Lo que pasa es que colocamos vamos a mermarle aquí un poquitico a la música. Ahí está el icono en el centro. Bien. Por Santander. Exacto, no existe pues la Gran Colombia como tal, sino que es Colombia, pero le colocamos lo de Gran Colombia en esta época para distinguirlo de la actual Colombia, pero son dos países completamente distintos. Vemos que este es un país supremamente grande, tiene toda la costa de Mosquitos que se perdió, a San Andrés que está a punto de perderse, tiene toda la parte de Venezuela, esta parte la perdió Venezuela, que ahora está con el problema pues, de la Guyana, la perdió con Inglaterra, tenemos toda esta parte que se perdió con el Brasil, o sea, territorios con el Perú, toda esta parte de aquí de abajo del Amazonas. Entonces vemos que aproximadamente Colombia, la actual Colombia, es más o menos el 50% de lo que recibimos. Pero la Colombia no era la que en llamaban las tres provincias. Las tres provincias, pero sin embargo, aún así las tres provincias han perdido también. Aquí se perdió esta Guyana, se perdió esta parte con el Brasil, se perdió esta parte con el Perú. Pero en esa época ese nombre no existía. Ese nombre se lo damos nosotros ahora, pero ellos no se llamaban la Gran Colombia. O sea, ni en ninguna moneda aparece Gran Colombia, sino que lo hacemos para distinguir de la Colombia, pues de la Colombia actual. No existe la Gran Colombia como que existió Colombia. Ordenanza gubernamental de algo, ¿no? No, existió Colombia, que era la Unión. No, pero la Gran Colombia, no. No, como Gran, con el título de Gran. Coloquialmente. Se habla históricamente para distinguirlo de la Colombia de ahora. Entonces, como el Tolima Grande o Antioquia la Grande, ¿sí o no? Que son eso, pero vemos que de todas maneras todo se ha perdido más o menos el 50% de ese territorio, si vamos a hablar de la parte de Colombia. La música que veíamos ahora es la música La Vencedora, que es música de la época de Simón Bolívar. Entonces primero hablemos entonces de dónde viene el nombre de Colombia. El nombre de Colombia es un nombre que empezó a trabajar el precursor Francisco Miranda. Bolívar que luchó pues con Miranda, también tomó esas ideas del precursor Miranda y en la Carta de Jamaica lanza la primera, lanza esa idea de la Gran Colombia. Entonces yo deseo más que otro alguno ver formar en América lo más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. La Nueva Granada se unirá con Venezuela si llegan a formar una república central. Esta nación se llamará Colombia, como un tributo de gratitud al creador del nuevo hemisferio. Lo dijo en la Carta de Jamaica el 29 de agosto de 1815 el libertador Simón Bolívar. Entonces de ahí viene el nombre de Colombia, pero la idea original es de Francisco Miranda. Comienza entonces la Gran Colombia. Vimos en la conferencia pasada entonces las monedas de la Primera República o la Patria Boba por la reunión que hubo en la ciudad de Angostura, que ahora se llama Ciudad Bolívar. Ese nombre lo cambiaron, entonces en la época española era Angostura, que queda en un estrecho que forma el río Orinoco. Ahí se reunió el Congreso de Angostura, que es como el primer congreso constituyente que hubo en Venezuela y se puede tomar también en Colombia. Aquí vemos, ahora se llama Ciudad Bolívar.
Esta es la casa que actualmente existe, que esta es la casa donde se reunió el Congreso de Angostura. Eso fue en 1819. Esto es una foto entonces muy actual. Esta es una foto actual, pues de esta época. Aquí vemos el río y todavía se conserva, eso es un museo. El río Orinoco, y ahí forma un estrecho, por eso se llama Angostura. Entonces, en esa época, para que nos situemos históricamente, todavía estaba, pues apenas estamos en el 19, eso fue a principios del 19, no había ocurrido pues la batalla de Boyacá todavía. Sin embargo, ya Bolívar se sentía pues muy fuerte y ya esta parte de Venezuela, de esa parte del oriente de Venezuela estaba libre, y entonces Bolívar convocó el Congreso de Angostura, ahí se reunió, participaron, la mayoría eran delegados venezolanos, también había delegados de Colombia, pero también decidieron, aunque Ecuador estaba todavía en manos de los españoles, decidieron incluir al Ecuador, aunque por la distancia, y uno venir desde Quito aquí, no asistieron los ecuatorianos, y el Ecuador todavía, o la provincia pues de Quito, porque no se llamaba Ecuador, no asistieron pues a la reunión, pero sí se les invitó y sí se les tuvo en cuenta para la formación de Colombia. Aquí tenemos entonces una medalla que conmemora el Congreso de Angostura. En Venezuela pues le tienen gran importancia a eso, o sea, del sesquicentenario del Congreso de Angostura. Aquí vemos la casa que veíamos en la foto real. Esta es una foto pues de la moneda acuñada. En Colombia no hay monedas, no hay medallas que nos hablen pues del Congreso de Angostura. Esta es tomada de internet porque no pude conseguir a alguien que tuviera una así sin esto. Entonces el Congreso de Angostura fue muy importante. En él se dictaron medidas, entonces las cuales se formó la Gran Colombia, dividida en 3 departamentos, que eran Venezuela, la Nueva Granada, que ya toma el nombre de Cundinamarca. Entonces vamos a ver que Cundinamarca va a tener 3 significados distintos. Cundinamarca en la época de Nariño, que era una provincia más grande, que tenía varios anexos de los vecinos. Cundinamarca, que va a ser la de la Gran Colombia, por eso vamos a ver monedas que tienen el nombre de Cundinamarca, pero son Cundinamarca distinto a la Cundinamarca de Nariño, y lógicamente muy distinta a lo que queda de Cundinamarca, que es un departamento pequeño en la actualidad. Entonces vamos a ver que iban a quedar los 3 Cundinamarcas, por eso ahí dice Cundinamarca, pero no es Cundinamarca la provincia pues de Nariño, lo que existía pues de Santa Fe, sino que incluía toda Colombia, pero lo llamaban Cundinamarca por el Congreso de Angostura. Le cambiaron el nombre a Bogotá, ya Santa Fe ya no se llamaba Santa Fe, sino lo colocaron Bogotá, que era el nombre indígena, Bogotá, y a Quito, le cambiaron ya crearon, antes no existía Ecuador y llamaron el Ecuador a la provincia, lo que era la provincia pues de Quito, que antes era la provincia de Quito. Entonces esos fueron cambios importantes. También hubo cambios muy importantes en cuanto a las monedas, que ahora vamos a ver. Hubo cambios respecto a la denominación de las monedas y a la acuñación. Tomaron que se siguiera pues el sistema español, ahora lo vamos a ver más ampliado. ¿Se llamaban provincias en esa época? Departamentos. Ahora fueron los departamentos. El departamento de Venezuela, Cundinamarca y el de Ecuador. Después de eso, entonces, ese congreso, pues aunque fue el primero, fue muy accidentado, tuvo mucho problema, y después viene entonces el Congreso de Cúcuta, que fue en el 21, este fue en el 19, este fue en el 21, viene el Congreso de Cúcuta, que es la continuación pues del Congreso de Angostura, ya que había pasado la batalla de Boyacá. Vemos esta medalla que nos conmemora, es una medalla del Banco de la República, 1821-1971, y vemos aquí los 3 personajes que participaron: Bolívar, que era el presidente; Simón Santander, que era el vicepresidente de la República; y Nariño, que fue el presidente del Congreso. Nariño había acabado de llegar, estaba recién desempacado de la cárcel. Él había acabado de llegar que se había fugado, como cosa rara que él se fugó como 3 veces de los españoles, de España, en medio de unos trámites irregulares que hicieron para liberarlo. Había acabado de llegar y Bolívar lo nombró, inmediatamente supo que Nariño había llegado a América, lo nombró presidente del Congreso.
Nariño presentó presentó un proyecto de constitución que lo llevaba en la mente porque él estuvo preso 6 años y lo escribió y lo presentó, pero fue rechazado, y en este Nariño se convertía de centralista, que fue defensor en guerra del centralismo, a federalista, y él dividía en 3, pero en un sistema federal, porque él decía que las circunstancias habían cambiado y ya con un territorio tan grande Colombia debía ser pues la gran Colombia o Colombia debía ser federal. Este es la iglesia pues donde se desarrolló, que todavía está en Cúcuta, en Villa Rosario del Cúcuta. Ahí se desarrolló el Congreso de Cúcuta. Esta es una medalla que sacó el Banco de la República. Vemos entonces la capilla de Villa del Rosario del Cúcuta, actualmente pues existe, y este que es un mural que está en el Congreso de la República, pero es un mural imaginado, donde aparecen pues los héroes, Bolívar y Nariño y otros, pero eso pues es como foto de la imaginación. Eso está actualmente en el Capitolio Nacional, está este mural. Y también está en una estampilla, sí, una estampilla y un sobre primer día, muy bonitos. Bueno, entonces, ¿qué medidas tomó el Congreso Constituyente de Cúcuta? Entonces, acuñó, determinó que se acuñaran monedas de platino de 4 pesos, 2 pesos y 1 peso fuerte. Eso pues sabemos que lógicamente ya se había tratado de esto en Rusia, en otras partes habían tratado pues de colocar el platino. Aquí se trató de imponer eso, pero un sistema que nunca funcionó porque el platino es un material supremamente difícil de trabajar, supremamente celoso, y no se pudo llegar a esto nunca a la realidad. Entonces esto fue una cosa teórica. Se prohibió la exportación del metal, o sea, del oro y de la plata, y se ordenaron acuñar los cuartillos y medios cuartillos de cobre, que ahora vamos a hablar también de esas fotos, y las monedas de oro y plata del mismo peso y la ley que la española. Esto tampoco se cumplió, y para saltarse esta disposición del constituyente de Cúcuta, muchas de las monedas que nosotros vemos ahora de 8 reales y de 2 reales de esta época no son en realidad del 21, sino que eran del 23, del 24, de otras fechas, algunos dicen que hasta del 28, pero se acuñaron con fecha del 21 para saltarse la disposición del constituyente de Cúcuta por documentos y por órdenes del general Santander, que era el vicepresidente. Ahora vamos a hablar también de eso. Hablaban pues de que las pastas, o sea, lo que llevaba la gente que sacaba el oro y la plata, se iban a pagar al mismo precio del español, y la idea que ellos siempre tenían, pero que nunca se cumplía, era reacuñar las macuquinas en pesetas, reales y medio reales, pero esto por las disposiciones económicas. Además, como con las macuquinas, aunque eran muy apreciadas por la gente y tenían muy buena ley, al reacuñar estas macuquinas en pesetas el Estado perdía mucha plata, porque ya las macuquinas las habían recortado mucho. Entonces se decía que se perdía más o menos el 25%. Entonces no se hizo hasta muy entrado la época, en el 60, 63, todavía había circulado mucha macuquina en la época de Mosquera. Entonces estas disposiciones del constituyente de Cúcuta, aunque muy importantes, muy teóricas, en la práctica pues no se realizaron, pero sí pasó que tuvieron que prefechar las monedas para poder cumplir con las disposiciones del Congreso de Cúcuta. Las pastas era lo que llevaba la gente cuando sacaban el oro de las minas. Entonces esa pasta que compraba la casa de moneda, esas eran las que llamaban las pastas ellos. El oro bruto, exacto, el oro bruto, así sin procesar, sin refinar. Aquí en este libro que conocemos todos, que se llama La historia de moneda de Colombia, en este capítulo hablan de que en esa época entonces había mucho problema, porque vean todas las monedas que circulaban. Entonces circulaba la macuquina de alta ley, de ley 908 y 916 en oro. Circulaba la moneda, ya después la circular de española, de 916 y medio, a partir de 1751 en oro. Circulaba el peso de ley 902 con el patrón monetario de 8 reales, y que también circulaba en ley 901. La orden reservada del rey, que bajó, pues que todos conocemos, que bajó la ley de las monedas, la bajó de 916, la bajó a 901. Fuera de eso, en 1787 también se había bajado la ley y se había bajado al 875, que hay un error, es 875,
Entonces circulaba otra moneda de oro. Para acabar de ajustar, Nariño había acuñado monedas en el 13, 14 y 15 con ley 583 de plata. Y había monedas de cobre de Cartagena, las famosas, las primeras monedas de cobre que hubo de Cartagena. Y para terminar el problema, había monedas circulantes de muy baja ley, que eran las famosas caraqueñas, que había ordenado el virrey Montalvo, que nunca llegó a Bogotá, sino que él gobernaba desde Santa Marta. Entonces, vemos que en esa época, cómo sería el sistema para la gente convertir, si le pagaban con una de estas, y todas eran distintas, y todas tenían una ley distinta. Entonces había un sistema monetario supremamente complejo, y me imagino que la gente, pues, había unas más apreciadas que otras. Por ejemplo, hay las monedas circulares, que no tenían, las macuquinas también, que no estuvieran recortadas, también eran una ley más alta. En cambio, ya las otras tenían una ley más bajita, y todas eran digamos, un escudo, pero un escudo que valía distinto. Entonces, ese era el problema que había en esta época, todas estas monedas. El Congreso de Cúcuta entonces también habló entonces se inició la acuñación de oro en 1823, todavía con la denominación de escudo, con ley 875, la plata con ley 750, a diferencia, pues, de la angostura que dejó las mismas leyes. Y por esta ley de Cúcuta, entonces, lo que hablamos ahora, se tuvieron que tomar, por una orden reservada de Santander, tuvieron que prefechar la fecha, las monedas de plata de 2 reales y de 8 reales. Apenas en 1834, en las monedas que nosotros conocemos como colombianos, que son muy bonitas, que parece colombiano, que son hasta muy escasas, se vino a cumplir la ley que ordenaba, que era la misma ley de las españolas, que era 885. Apenas se vino en 1834 con esa ley de los famosos colombianos, que la mayoría de esos colombianos se exportaron porque eran de muy buena ley, y fuera de eso tenían muy buena concentración de oro. Entonces se las llevaron los ingleses, las exportaron, las fundían y le sacaban el oro, porque no separaban bien el oro de la plata, y esas monedas tenían una buena cantidad de oro. En el 23 se acuñaron monedas con una ley bajita de .66, sin cumplir lo que se hablaba de que tuvieran la misma ley de las españolas. ¿Y por qué la misma ley de los españoles? Porque internacionalmente las monedas del Nuevo Reino, que eran acuñadas, pues, bajo el dominio de la corona española, tenían mucho prestigio en el exterior. Entonces eran monedas que recibían muy bien cuando eran las monedas españolas. Ya cuando empezaron a sacar las monedas de la Nueva Granada y las monedas, pues, de Colombia, de la Gran Colombia que llamamos nosotros, esas monedas, cuando las iban a recibir en Cuba, por ejemplo, que Cuba todavía era española, les descontaban. Ya esas monedas se perdía, había que pagar como un descuento como del 20%. No era como las españolas, que las recibían en todas partes con muy buena aceptación, pero como estas eran nuevas, no estaban bien acreditadas y no las recibían bien. Entonces, por eso ellos trataron de seguir con la ley que tenían las españolas. En el 23, entonces, se saca la ley del 31 de mayo, que modifica algunas disposiciones del Congreso de Cúcuta, y saca entonces cuartillos, octavos de real, que ahora lo vamos a ver en cobre, pero que eso son pruebas, porque eso nunca se consiguió, nunca llegó a la realidad. Y ahí hablan del busto de la libertad, con el busto de la libertad en el anverso, y República de Colombia, y en el reverso con el octavo de laurel, y en el centro las letras 1/4 y 1/8 de real. Ahora vamos a ver las fotos. Y los decretos existen. Este trabajo lo hizo José Serna, que las monedas las encontraron, y José Serna encontró los decretos en el cual hablan de todo eso. Entonces, que eso le da como legalidad a esas pruebas que encontraron. Entonces mandaron a acuñar 200.000 pesos, más 100.000 pesos adicionales si era necesario, y eso lo firma Francisco de Paula Santander y José María del Castillo. Entonces vemos aquí las monedas por ley 31 de 1823. Entonces esto le da más autenticidad a estas pruebas que encontraron, porque si se encuentra una prueba o una moneda que antes no se conocía, pero se encuentra la ley, se encuentra el decreto, eso le da más realidad a ese hallazgo. Entonces aquí vemos las fotos de 1/4 de real de 1823, de media onza. Aquí está con las disposiciones que hablaban. Estas monedas debieron haber sido acuñadas en Inglaterra
o en otra parte, porque pues son muy bien acuñadas, me parecen muy bonitas. Pero no pasaron de prueba. Pero no pasaron de pruebas. Y esta, pues, vemos el cuarto real, y esta es el octavo real, con las disposiciones de que habla la ley del general Santander. Siempre desde la época de Nariño, Nariño siempre también bregó mucho a hacer acuñaciones de cobre. Los patriotas, antes de que entrara Murillo, también bregaron a hacer monedas de cobre, pero el problema es que en Colombia no se producía cobre ni se produce cobre en la actualidad. Entonces siempre hubo un problema que las monedas, aquí no hay cobre. Y el problema también era muy grave porque no había menuda. Entonces la gente que compraba cobre, que iba a comprar poquitas cosas, no encontraba como el fraccionario. Hacía mucha falta. Problema que también nos vemos ahora en esta época que vimos con las monedas de 500 y de 1000 que se acabaron. Entonces estas monedas son muy interesantes porque este es un hallazgo relativamente reciente, de 1 o 2 años, y con la ley que la respalda. Siguieron entonces las leyes, la ley 14 de marzo de 1826, en que baja la ley a 8 dineros. 8 dineros equivale a una ley de .66. Sí. Están hablando de 7 gramos media onza. Eso no, yo también caí en cuenta de ese error, pero no me cuadra, porque la ley habla de un cuarto de onza y aquí esto apenas tiene 3.74. Yo busqué también para tratar de resolver ese problema, a ver si era que era una onza distinta, pues porque en esa época de pronto usaban una onza equivale a algo distinto, y no, tampoco encontré la onza española de esa época, pues no da. Entonces esa parte sí no cuadra con la ley. Puede imaginarse uno que como eran unas pruebas, sería, pues, pensaría uno, pues está dando explicación. El metal no ayuda, porque si fuera un metal más pesado daría más. Exacto, pero ahí sí hay un error. Yo traté de buscar eso porque tampoco me cuadraba. Daban las 16 onzas y algún día. No, pero como las monedas son hechas de cobre y la plata o el oro son más pesadas, entonces se Lo sube que el quedaba peso. era No, pero es que media onza son 10, 15 y pico de gramos. Hay una onza distinta. Es menos de la mitad, es imposible. Hay una onza como distinta, pero tampoco da. Esa parte no queda coja. Pero mire que allí tiene 7 gramos media onza, aquí tiene... Bueno, a la hora tuviera las pruebas cuando fueran así media onza. Yo las acepto, sí. Al pesar 7 gramos. Yo creo que eso era lo que quedaba. O por ser pruebas. Se evapora. Queda la inquietud para que alguna conmemoración del club o algo. Aquí que tenemos aquí Y quedó eso. ahora al nuevo acuñador, hacer pues uno podía sacar estas monedas conmemorativas del club de algo con este mismo diseño, y se le pone un letrero pues conmemorativo o algo, para que al menos todo el mundo las tenga. Pues como como hicieron los mexicanos, que sacaron una serie muy bonita, que es hermosa la serie de los mexicanos, donde sacan todas las monedas importantes de ellos durante toda, que es hermosa. A mí esa serie me enamoró, yo la vi en estos días, y sacan todas las monedas importantes de ellos, pero no sacadas pues con las técnicas de ahora de acuñación muy bonitas. Bueno, entonces esta ley del 14 de marzo del 26 ya trata de organizar esto, pero la ley sigue siendo muy bajita, de .66, 2/3, saca reales, medios y cuartillos de plata. Digamos, como para la menuda era una ley más bajita, ya para las más grandes un peso era mucha plata en esa época, era mucho dinero. Medio peso y cuarto de peso era una ley más alta. El oro, hablaban ya del colombiano de oro, media onza doblón, octavo de onza. La plata, peso colombiano, medio peso, peseta, octavo, todas estas, hablaban pues de las diferentes organizaciones. Esto es muy teórico porque prácticamente siguió lo mismo, porque aunque ellos sacaban el medio, y hay muchas monedas, la presta, que era que la moneda oficial, pero uno nunca vio monedas acuñadas con eso, pero era la moneda, era como lo que llamaban el peso de ellos, y todavía hasta nuestros días sigue el nombre español de peso. Peso era la denominación española, y peso seguimos hasta este momento, sigue peso. La moneda no ha cambiado de nombre desde la época de los españoles. Siguen con la idea entonces de reacuñar las macuquinas. Sin embargo, Bolívar, en vista de que no había forma económica de reacuñar todas esas macuquinas, Bolívar
sacó un decreto en el cual derogó todas las disposiciones que ordenaban la fundición de todas las macuquinas y restableció la circulación de macuquinas. Sin embargo, las macuquinas, ya por ser tan limadas, circulaban en esa época con un descuento del 3%. Venezuela tuvo algunos puntos de un sistema monetario diferente al de nosotros, aunque pertenecía pues a la Gran Colombia. Bien, entonces, por el proceso, las envidias, todas esas cosas que nos han, las guerras civiles, todo eso que nos ha caracterizado pues a los latinoamericanos, la desunión, entonces inició el proceso de la disolución de la Gran Colombia. Eso empezó pues a gestarse desde su formación porque había muchos intereses personales, pero ya se agudiza con la Convención de Ocaña. La Convención de Ocaña en Colombia en abril del 28 trató de remediar muchos de los vacíos, de los huecos que había quedado en la Convención de Cúcuta en el 21, pero ahí había ya una profunda división. Mientras Bolívar estaba en la guerra, Santander, que era un hábil político, se dedicó a conseguir los delegados y a hacer elegir los delegados, pero del lado de él, como Bolívar estaba en la guerra, pues no podía dedicarse a esas cosas. Entonces a la Convención de Ocaña llegó con mayoría Santander y empezaron las divisiones entre centralistas y federalistas. Bolívar centralista, Santander otra vez federalista. Él había sido federalista contra Nariño, después fue centralista y ahora volvía a ser federalista. Y esto acrecentó las divisiones de Páez en Venezuela, de Flores en el Ecuador y de Santander en Colombia, en Cundinamarca. Había muchas peleas entre los granadinos y los venezolanos. Esta convención no terminó porque los bolivarianos, como vieron que eran minoría y que les iban a hacer como la encerrona, entonces se retiraron de Ocaña y la convención quedó en veremos. Bolívar, en vista pues de las divisiones, para tratar, ya Bolívar enfermo, para tratar de salvar la Gran Colombia, Bolívar entonces se declara, convoca al Congreso Admirable de Bogotá en 20 de enero de 1830, del cual es presidente Sucre. Sucre posteriormente es asesinado en junio, ya Bolívar enfermo con la tuberculosis. Entrega el poder al Congreso Admirable de Cúcuta y no le reciben la renuncia, y esto ya es prácticamente en el 30 la disolución de la Gran Colombia. Bueno, vamos a repasar entonces brevemente, ya después de este marco histórico, vamos a repasar entonces las monedas. Entonces, esta época de la Gran Colombia, cuando ocurre entonces la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, entonces ya en el 19 también hay monedas realistas. Entonces estas del 19, que eran las Provincias Unidas de la Nueva Granada, porque Colombia todavía no pertenecía a todavía no se había pasado el Congreso no se había formado pues la Gran Colombia. Entonces estas monedas son acuñadas. Vemos que llevan los mismos emblemas, las mismas figuras diseñadas por Nariño. Sin embargo cambian entonces, por ejemplo, esta ya Libertad Americana, ya no aparece Cundinamarca, que era como la sacaba Nariño, sino Nueva Granada. Libertad Americana, Nueva Granada. Entonces vemos que hay un real, dos reales, están las chipichipi que fueron unas acuñadas sobre las monedas, pues se le acuñaron aquí unos sellos realistas. Están la moneda de 2 reales del 19, unas con el 2 real, otras no tienen eso, hay unas variedades. Está la de 8 reales, esta está pues en un estado hermoso, me parece, porque estas las encuentro no muy gastadas. Estas están, pues estas lógicamente no son mías, sino que estas fotos son del doctor Jorge Emilio, muy bonitas, me parece a mí hermosa. Y vemos que ya esta es la misma de Nariño, pero le cambia, ya no es Cundinamarca sino Nueva Granada, el acuñador. Y hay que ver que esto fue un gran paso, la libertad, la figura de la libertad, pero no colocarla, y me pareció a mí que por qué no siguieron con esa idea, que de ahí en adelante salió la idea de la libertad, pero ya cambiaron por la libertad, la figura europea, pues
la europea de la libertad, no dejaron la imagen de la India, que es como que esto quiso simbolizar Nariño, que me parece más de nosotros, la libertad americana, que era esta imagen de la famosa moneda de la India, sino que ya después en las otras, hasta muy entrado este siglo, utilizaban era la figura de la europea, en cambio esta sí es de nosotros. Chipi chipi, hablan también de que eso sí es que como un molusco de Venezuela. Sí. Vienen entonces ya sí las monedas propiamente de la Gran Colombia. Vemos que en todos los documentos, y de aquí yo he visto documentos de esa época, aquí han traído documentos antiguos y todos dicen República de Colombia, ninguno dice la Gran Colombia. Entonces vemos que salieron entonces los reales, el cuarto real, que sigue conservando la idea de Nariño, el gorro frigio, la granada. Solamente acordemos que solamente hay dos países que tienen granada en el escudo, que son España y Colombia actualmente. Son los dos únicos países. Todas estas monedas son coleccionables por los 5 países, o sea, por numismáticos venezolanos. Esa anotación es muy importante, sí, porque eso podría, por numismáticos panameños, colombianos, venezolanos, ecuatorianos. Y costarricenses también, ¿cierto? Pues ahí nada, la costa de Mosquitos era toda de Colombia, ¿no? Que eso se perdió también. Entonces vemos el medio real, el real. No, eso se perdió todo. Y el República de Colombia, y aquí vuelve a aparecer Cundinamarca. Existe hay una que es como una mula, que es el de República, que la vamos a ver ahora, esta República de Colombia y Cundinamarca, pero este Cundinamarca no es el Cundinamarca de Nariño, sino que es toda Colombia, incluida Antioquia y todo, porque ya el Congreso, que el Congreso Angostura del 19 habló que el departamento era de Cundinamarca, o sea que este es un Cundinamarca distinto, porque no se confunde con ese. Este sería el Gran Cundinamarca. Vienen ahora entonces las monedas ya de República de Colombia. Hermosa, esta está también hermosa. Y vemos también que en estas monedas ya empieza a aparecer lo de Bogotá, la ceca pues de BA, y empieza una serie de secas, pero de aquí es donde se habla de que estas monedas, muchas de ellas fueron monedas prefechadas y en realidad eran de años más adelante, pero la orden del general Santander era colocarles esta fecha para evitar, porque como la ley decía que eran a la misma de las españolas, entonces para evitar el cumplir eso, le pusieron una fecha anterior a la norma. O sea que esa posiblemente pudo haber sido en 1828. Pudo haber sido, sí. Estemos también que en Popayán, entonces Popayán vuelve a acuñar. Popayán fue una casa de moneda muy sufrida, que cada vez que pasaba la asaltaba y se robaba las cosas de allá. Y las monedas de oro, ya aparece Bogotá, son del 23, y todavía permanece la palabra escudo, que era la parte española. Ya habían la moneda de arriba, República de Colombia, o sea que eran. Sí, pero era Colombia era todo y Cundinamarca era Colombia ahora. Diríamos que lo llamaríamos el Gran Cundinamarca. Así lo podíamos llamar para evitar no confundirme, el Gran Cundinamarca. Entonces vemos de estas, pues los que les gustan todos estos detalles, todos estos repisados, hay una serie pues de detalles, unos que las hacen más escasas que otras, muy buenas, hay unas en unos estados pues hermosos, como por ejemplo esta, con el cambio de ceca, ya es Bogotá. También se habla de que hay cuartillos prefechados. Aquí vemos este famoso que se cree que es exacto, que le colocaron 16, pero que en realidad es del 27. Aquí vemos un detalle. No tiene por qué tener un 2, porque la fecha ya había pasado entonces se devolvieron. Y sobre el 27 pusieron un 16. Entonces también lo hacen, tratando de imitar también las monedas españolas que tenían muy buena aceptación entre la gente. Entonces estos son los cuartillos
prefechados de Popayán. Las monedas de la Gran Colombia, aunque la Gran Colombia se acabó en el 31 y volvió la Nueva Granada, se siguieron acuñando monedas hasta el 36, con las figuras, con el escudo y con el nombre de Colombia. Ahora también las vamos a ver, entonces vemos las de Popayán y Bogotá. Entonces Popayán acuñó 26 del 30 al 34 y Bogotá 28, 33, 35, 36 de ley 885. Caracas, estas monedas también diríamos nosotros que son colombianas, aunque son, dice Venezuela claramente, son monedas de la Gran Colombia, o sea que las podría uno tener en el álbum de Colombia perfectamente, porque son monedas que aunque son acuñadas en Caracas, son monedas que nos corresponden a nosotros. Las caraqueñas son monedas muy escasas, a mí me gustaría tenerlas, pero son como supremamente difíciles de conseguir. Los reales, entonces, vemos que aunque por ejemplo, este medio real es del 33 y también salió en el 33 y en el 35, tienen los escudos de la Gran, este era el escudo de la Gran Colombia, y viene todavía marcada República de Colombia, aunque ya la Gran Colombia se había disuelto oficialmente en el 31, siguieron acuñando hasta el 36 con ese nombre, República de Colombia, y ya esto no existía, en la realidad no existía, pero seguían acuñando con ese nombre. El real, entonces, del 21, se cree que hay reales, habla el doctor Jorge Emilio en su catálogo que hay reales del 23, porque han encontrado pues como estos restos de moneda, pues esta moneda muy borrosa, muy gastada, pero que sí se le ve claramente que es del 23. Él deja la duda pues el doctor ahí en el catálogo. Aquí vemos los símbolos, el escudo de la República Colombia, Gran Colombia, y la bandera que tenía las franjas iguales. Ahora la de nosotros, la franja amarilla es doble, y vemos esta moneda que representa eso, muy bonita, que es de 1980, conmemorativa. Vemos el escudo de la Gran Colombia. Esta es moneda conmemorativa, pero es moneda, es de 15.000 pesos de 1980, que es de oro, media onza de oro fino. Pero esta no es una moneda lógicamente de circulación, pero aquí vemos el escudo muy bonito de esta moneda, pues que trata de recordar eso. También en el billete de 2000. ¿Esta la tenían que usar la amarillita, ¿cierto? No, esta no la tengo yo. Vale, ¿cuánto? 5 millones. Pues hagan la cuenta en oro, pues, media onza. 16 gramitos. No más. 15 gramos. 2 de 8. Seguimos entonces en los reales. Los reales del 27, el 29, del 36 y el 36, con ensayador RS de Bogotá, y siguen saliendo con República de Colombia, 1835, y Colombia ya era la Nueva Granada, con sus respectivos variedades. Pasamos entonces, sigamos con los reales. Aquí algunos fueron, lástima no estar aquí José Serna, que es el experto en esos resellos. Entonces se dice que los resellaban como en el exterior, como para certificar que eran buenos. Entonces cuando era R, era que era bueno. Y cuando era M, parecido a la ceca de México, que es la M con la bolita aquí encima, eran pues como de mediana calidad, pues no eran tan buenas. Pero claro que eso es teórico, pues eso son teorías pues que sacaban de estos resellos. En Popayán también acuñó las acuñadoras de Popayán más crudas, con más repisados, no eran tan buenas. Por lo general esas monedas eran retocadas, ¿sí? Sí, eran troqueles retocados que les mandaban de Bogotá. Pasamos entonces a los dos reales. Comenzamos entonces con los del 21, 20 y 21. Aquí están pues con los diferentes, también hay resellados.
Los sellos de Ecuador, de Quito. De Ecuador, de esto hay varios artículos sobre estos resellos. Eso he estudiado mucho más de cero. Exacto, los resellos pues, de esa época. La peseta pues o los 2 reales, también de esa época. Y aquí encontramos que don José Manuel Restrepo Vélez, antioqueño, que él fue administrador de la Casa de Moneda durante mucho tiempo, porque fue de 1828 a 1860, entonces prácticamente fue 30 años, 32 años administrador de la Casa de Moneda, habla aquí, con la ortografía de la época. Eludióse pues la disposición legal haciendo las emisiones de monedas de baja ley con fecha anterior a la prohibición, lo que se verificó por orden reservada del Poder Ejecutivo de Colombia ejercido por Santander. Y eso que él era pues muy amigo de General Santander. Memorias sobre, esto es tomado de la Memoria sobre Monetización en la Nueva Granada, es un libro que sacó José Manuel Restrepo Vélez, publicado en 1860. Entonces él habla de que eso sí fue realidad, lo de las monedas, pues, y que él que era el director, y si lo dice el director de la Casa de Moneda, era porque eso pasó. Vemos este híbrido de 1820 en el cual aparece República de Colombia, Nueva Granada, y las otras dicen es Cundinamarca. Se dice que son la acuñación de 2 tipos, del tipo 157 y del 142. Algunos dicen que eso no es una mula, sino que en este momento no sabían que se iba a crear pues de que se le iba a colocar el nombre de Cundinamarca, entonces por eso las acuñaron con el nombre antiguo que era Nueva Granada, y que eso no es una mula. Pero en el texto del doctor Jorge Emilio la consideran pues una mula, un híbrido del tipo 156, es muy buena, es una moneda rara. Sí, es un híbrido. Es un híbrido. En esa época fue- Porque dicen pues de que no fue como los que uno ve ahora, como los 50 centavos que fue que colocaron, se les dañó un troquel de un año, entonces le colocaron el troquel de otro, pues no, que fue hecho a propósito, pues así. Pero algunos sí, es un híbrido, es una mezcla del tipo 157 y del 142 y forman el 156. Entonces los 8 reales, estos 8 reales me parecen hermosos a mí. Vemos qué bonitos, del 20, del 21, y vemos que ya tienen el nombre de Cundinamarca, pero esta es la gran Cundinamarca, no la Cundinamarca de ahora ni la de Cundinamarca de Nariño, es la gran Cundinamarca. Roberto Gómez puso uno de estos en subasta. Muy bonito. Muy barato. Cundinamarca sabemos que significa, es un nombre acuñado por Jorge Tadeo Lozano, que fue el primer presidente de las Provincias Unidas de Cundinamarca, y Cundinamarca significa tierra de cóndores en el lenguaje tierra de cóndores, en el lenguaje chicha, muy chico pues, tierra de cóndores, es un nombre indígena. Sí, hay muy poquitos ya, los tienen que importar de Chile y de Estados Unidos para liberarlos porque aquí ya no hay. Pasan entonces a las últimas monedas, que son los famosos colombianos, que son otras monedas muy apreciadas y muy costosas, son muy lindas, muy raras también, muy bien acuñadas, y la gente dice, güey, ¿por qué Gran Colombia si esto esta tiene fecha del 35? No, y tiene República de Colombia, pero ya República de Colombia no existe, sino que en esa época debió haber sido llamado Nueva Granada. Sin embargo, como esos troqueles venían de atrás del tiempo y cambiar la troquelería no era tan fácil en esa época, hacer un troquel no era tan fácil, estas siguieron saliendo hasta el 36. Son monedas muy bonitas. Es lo mismo de ahora, ¿cuánto que está Y por cariños. lo que llega? Entonces, cuando la ven, pagan el 3.000, pero porque se demoraron tanto por sacarlo y estaba la ley. Y vemos también para la moneda de Jorge Eliezer Gaitán, que es de 1965, y fue ordenada por una ley apenas en 1965 se vino a acuñar. ¿Cuántos años se demoró después de la muerte de Gaitán a la acuñación de esa moneda? Entonces uno tampoco los critica. Estas monedas son hermosas, las de la República de Colombia, esto es lo que llaman los colombianos, y son raras y costosas. Vemos que hay resellos de diferentes países, de Filipinas, de varias partes hay resellos. Filipinas era española todavía. Hay mucho resello. Pero como se supone que Colombia era de esta región de América, pues, pero se las llevaban, y hay hasta un resello de Liberia.
Los llevaban y los resellaban. Sí, un resello de Liberia ahí por ahí en el Atlas de Y como Dr. esto Smith. ya era más bien de la independencia, ya pues la relación con la Gran España, con el imperio ya era otra. El imperio tenía que hacer, en esa época las relaciones eran por medio de Inglaterra, porque Colombia no tenía relaciones con España todavía. Eso vino a ser mucho después que vinieron a establecer relaciones. Pasamos al oro entonces brevemente. Entonces vimos la del 23, esta es la del 25, muy bonita también, es República de Colombia, y vemos que ya no tiene la denominación de escudo, sino de peso, esta moneda. Pero aquí ya tiene una libertad. Pero ya le quitaron la India. Yo prefiero, me gusta más la India aquí. ¿Y esta quién representa? ¿Qué mujeres? Eso es la libertad, eso es una idea francesa, La libertad francesa. pero es una copia pues. Muy mala. Mala. Como ya tranqueadita, ¿cierto? La moneda en sí está muy bonita, el estado pues, pero la figura no me gusta. La figura no sea. Y es un escudo. Y ahora pasamos vemos la del 23 al 25 que todavía salieron con la denominación del escudo. Y Bogotá, dice Bogotá. Bogotá. Vemos entonces del 23 al 35 que se acuñaron todas estas. Esta figurita es horrible. Más fea todavía que la anterior. Hey, Peor que la anterior. 1000 veces la India. ¿cuándo surgió la imagen de Mariana? La imagen de la libertad francesa que es conocida en todos los libros del siglo XX. No te sabría decir exactamente, pero el gorro frigio y todo eso son cosas de la Revolución Francesa. La influencia de la Revolución Francesa es enorme, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa influyeron poderosamente en todos los intelectuales de la época, en Nariño, Camilo Torres, porque los otros fueron pues guerreros, pero los estudiosos y los teóricos de la independencia, que fueron dos básicamente aquí en Colombia, que fueron Nariño y Torres, y Camilo Torres. Nariño fue las dos cosas, guerrero y pensador. Camilo Torres fue pensador, pero no fue militar. Esta gente en esa época podrían considerar guerrilleros. Lógicamente, tanto que a Nariño lo llaman en las órdenes de captura, lo llaman subversivo, panfletario. El rey lo llama así, que era un subversivo, un panfletario. Sí, Nariño estuvo en La Habana detenido varias veces. Pero en el diálogo. Sí. Primero bandolero que guerrillero. Entonces se puede pensar que en el siglo XXII aparezca por ahí. Es que la palabra, si analizamos la palabra guerrillero viene, la forma de la guerra de guerrillas la establecieron los españoles. Cuando España fue invadida por Francia y colocaron como emperador a Pepe Botellas, que era el hermano pues de Napoleón, los españoles, como no eran capaces de enfrentar a un ejército y el rey se había entregado a los franceses, Fernando VII, y Carlos IV, el papá, también se había entregado y los tenían prisioneros, entonces los españoles, como no tenían un ejército para enfrentarse a los franceses, crearon la idea de la guerrilla. Entonces ellos se escondían en pequeños grupos y le hacían daño al ejército francés y se escondían otra vez en el monte. Entonces desde esa época de la guerra, estamos hablando 1808, 1809, que estuvo pues Napoleón invadiendo pues a Francia, existía eso es una idea española. Es más, los primeros guerrilleros cubanos fueron entrenados por un militar español. Y acordémonos que Cuba fue española casi hasta 1900. Tuvo que invadir Estados Unidos pues hacer la guerra con España, y en esa guerra se consiguió la libertad cubana, que ya venía gestándose pues desde antes, y España perdió a Cuba, perdió a Puerto Rico y perdió a las Filipinas en esa guerra con Estados Unidos. Estados Unidos se quedó con Guantánamo, con Puerto Rico y con las Filipinas. Después liberó a Cuba, liberó a Filipinas, se quedó finalmente con Guantánamo y con Puerto Rico. Estos escuditos en unos estados pues muy bonitos, del 24, 25, 29 y 36, y ya se había acabado
la Gran Colombia. ¿Ese es de la colección del doctor Restrepo o Velasquez? Esas son del doctor Botero, me las mandó el doctor Botero. No sé si serán de la colección de él o del doctor Arbeláez, que es el duro. Hablan de que este 26 es falso, porque no hay archivos en la Casa de Moneda que respalden pues este 26. Por eso ellos ahí en la colocan como le ponen ese... Ah, no sé exactamente si el oro, el peso pues corresponde y las dimensiones y todo, no. Pero sí se ve muy bien hecho. No, al contrario. Sí, es Sí, mala- mala Pues, cuñada. muy mala cuñada. No, pero se Pero ve como será más real. Se ve como el del Castel. Yo veo. ¿Sí o no? Pero la meten muy fácil. Claro, es que se Era de cobre. tiene como el aspecto de ser un antiguo. Los dos escudos, lo que llamaban los españoles el doblón, muy bonito, del 36. Estas son 4 escudos, esta es una denominación, es la única denominación que se saca como 4 escudos. Acordémonos que 4 escudos no hubo durante la época de la colonia tardía, no hubo 4 escudos, ni en la época de la independencia ni nada, solamente ahora en esta moneda de 4 escudos, que es rara, porque fue la única con esa denominación que se sacó en la Gran Colombia, los 4 escudos. Vienen entonces los 8 escudos, tanto de Bogotá como de Popayán. Aquí están los escudos de Popayán, vemos que se sacó, Jiménez salieron escudos hasta el 33 de Popayán, hubo mucha acuñación de escudos. Y vemos aquí unos que hasta tienen resellos de Texas, de la República de Texas. Entonces hubo muchos años, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, de los 8 escudos. Esto es entonces, para terminar entonces, un breve vistazo de las monedas